En esta clase vamos a ver cómo se estudia la enfermedad hemolítica feto-neonatal, tanto estudios maternos como del feto y del recién nacido, ¿sí? Cualquier cosita, duda o pregunta, lo que sea que tengan sobre el caso clínico o los casos clínicos, me pueden escribir, preguntar o escribir en el muro. El primer caso es de una paciente femenina, tiene 32 años de edad, viene a nuestro servicio cursando en la semana 35 de embarazo. Viene con la orden de realizar grupo ABO, factor RH, con diagnóstico de embarazo. ¿Qué estudios debemos realizarle a la paciente? Como es una embarazada, más allá del del grupo ABO y el factor RH, lo que le tenemos que hacer siempre es la detección de anticuerpos irregulares, justamente, ¿sí? Eso es un dato que es muy raro que esté en la orden. Y en caso que nos pidan en la misma orden estudio de la paciente, te van a poner generalmente PCI, no detección de anticuerpos, ¿sí? Bueno. ¿Y sobre qué antecedentes debo indagar a la paciente? Bueno, sobre todos aquellos antecedentes que puedan ser sensibilizantes, ¿sí? O que puedan generarme algún inconveniente en el estudio inmunohematológico de la paciente. En este caso, bueno, como decíamos, la paciente está cursando la semana 35 de embarazo, es la cuarta gesta que tiene, ¿sí? Tuvo 3 embarazos anteriores y el actual. Siempre se cuentan todas las gestas como posibles eventos sensibilizantes. Tuvo 2 partos, uno en 2000 y uno en 2009, cesáreas no tuvo, abortos tuvo uno en 2012, también se cuenta el aborto como un evento sensibilizante, cirugías no tuvo. Transfusiones refiere a haber recibido 2 unidades de glóbulos rojos después del parto del año 2000. Medicaciones no toma. Y enfermedades que esté cursando actualmente que sepa, no. Es importante saber que más allá de parto, cesárea, aborto, son todos eventos sensibilizantes, depende del evento, es si va a ser más probable o menos que que haya sido sensibilizada la paciente, ¿sí? Porque es importante también preguntar el tema de las cirugías. Muchas veces dentro de la cirugía al paciente se lo transfunde y muchas veces el paciente no sabe, no se acuerda o lo que sea. Entonces está bueno preguntar por cirugías recientes, ¿sí? Cirugías en general. Si te dice, me operé de apendicitis cuando tenía 5 años, es muy probable que no haya sido transfundido. Pero si te dice, no sé, tuve un trasplante de riñones hace 2, es posible que haya recibido transfusiones. A eso me refiero. Quizás el paciente no lo tiene muy en claro, le preguntas por transfusiones y te dice que no, pero tuvo una cirugía importante que uno sabe que generalmente lleva sangre, ¿sí? Bueno, entonces pasamos a estudiar a la paciente. Voy a hacer unas aclaraciones que quizás parezcan tontas, pero puede que haya chicos que no lo sepan. Quienes no cursaron nunca prácticas, por ahí ven esto y es más difícil de imaginarlo. Estoy tratando de hacer algunos videos de técnicas para subirles, así que bueno, en breve van a poder ver eso también, pero bueno, mientras tanto les quiero explicar como para que todos entiendan de lo que estamos hablando al estudiar a los pacientes, ¿sí? En esta tablita de acá arriba, lo que yo estoy haciendo es tipificando el grupo ABO y RH de la paciente de manera directa e inversa, ¿sí? Esto que tiene un piquito y A, B, AB es anti-A, anti-B, anti-AB, anti-D, ¿sí? Todos los del sistema RH que tipificamos. El control es una mezcla entre la suspensión globular del paciente y solución salina, ¿sí? Y acá donde dice CA1, CB, C0, esta es la parte de la inversa, ¿sí? Toda esta parte es la directa y toda esta es la inversa. Si yo tengo acá una discrepancia, no podría asignar un grupo ABO a la paciente, ¿sí? Entonces, acá se tipifica al paciente de manera directa, el grupo ABO, fijándome si tengo o no determinados antígenos, y acá es la manera inversa de tipificar el grupo ABO, fijándome si tengo o no determinados anticuerpos naturales, ¿sí? Y siempre tengo que fijarme que acá me esté coincidiendo la directa y la inversa, ¿sí? ¿Cómo se realiza esto? Yo mezclo reactivo anti-A con muestra de sangre del paciente. Si me da positivo, quiere decir que el antígeno está presente. Si me da negativo, quiere decir que el antígeno no está presente, ¿sí? Esta es la detección de anticuerpos, como vimos en el taller anterior, ¿sí?
de 2 viales porque es una embarazada, ¿sí? Es un nivel de sensibilidad y especificidad medio. Y acá tengo para completar la tabla de lo que fuimos obteniendo los resultados, ¿sí? Piensen qué grupo ABO y factor RH sería esta paciente, qué fenotipo tiene, qué genotipo más probable tiene y qué detección de anticuerpos tiene. Bueno, en este caso la paciente es ARH negativo. El fenotipo, siempre acostúmbrense a escribir la D si es RH positivo y no escribirla si es RH negativo. Y el genotipo más probable es R', que en este caso es el único posible que hay, ¿sí? Para todos aquellos que son RH negativo, fenotipo C grande, E chico, el único posible es el R', ¿sí? Y la detección de anticuerpos regulares es positiva. Una vez que nosotros realizamos una detección de anticuerpos irregulares y nos da positivo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pasar a identificar este anticuerpo que detectamos. Bien, pasamos a hacer el panel identificador de 11 viales, son todos los ejemplos que les voy a poner yo, que son los más comunes de ver. Fíjense, como vimos en el taller anterior, acá en el autocontrol completamos la parte de los antígenos que tiene o no la paciente. Y acá completamos, de los que tipificamos obviamente, ¿no? Y acá completamos el autocontrol. Es enfrentar su propia suspensión globular con su propio suero, ¿sí? Y acá enfrentamos en lectura de fase antiglobulínica nada más, la suspensión del vial, ¿sí? El vial contra el suero de la paciente. Y anotamos los resultados que obtenemos con las distintas intensidades. En este caso, los que me dieron positivos me dieron todos una cruz, los que me dieron negativos todo negativo, claramente, ¿sí? ¿Qué tenemos que pasar ahora? Una vez que tenemos el panel identificador y nos dieron positivos algunos viales y otros no, es pasar a hacer el descarte, ¿sí? ¿Cuáles son los pasos que venimos siguiendo para resolver un panel? Primero, determinar si es un halo o un autoanticuerpo, como para hacer el descarte. Fijarme si previamente voy a tener que hacer autoabsorciones o no, o haloabsorciones. Realizar el descarte con los viales en que la prueba cruzada me dio negativa y el antígeno está positivo. Realizo el descarte prestando atención a si el antígeno está presente como homocigota o heterocigota. Luego de hacer el descarte y descartar especificidades, me fijo si con algunas de los que no descarté tengo una coincidencia de clave y recién ahí incluyo posibles anticuerpos, ¿sí? Fíjense todos los pasos que tengo que hacer antes de decir podría llegar a tener un anti lo que sea, ¿sí? Un anti-D, un anti-C, un anti-kel, después de hacer todos estos pasos. Una vez que incluyo los posibles anticuerpos, tengo que usar las células adicionales si es necesario para descartar o confirmar especificidades o para terminar de descartar o confirmar especificidades que haya descartado solo en estado de heterocigota del antígeno, ¿sí? Si es posible, tipifico ese antígeno en el paciente y luego realizo el cálculo de P. Bueno, acá tenemos todos los viales marcados con cuáles vamos a hacer el descarte. Como les digo siempre, es con aquellos en que la prueba cruzada, o sea, el enfrentamiento entre el suero del paciente y los glóbulos rojos del vial, me haya dado negativo, que en este caso son todos los que están pintados de amarillo. Fíjense también que tenemos un autocontrol negativo, por ende, si alguna de las especificidades para los que está tipificado el paciente, o sea, el antígeno E chico y C grande, si no me queda descartado con el descarte convencional por los viales, los puedo descartar por presencia antigénica en hematíes propios y autocontrol negativo, ¿sí? Tómense su tiempo de hacer el descarte por estado heterocigota u homocigota del antígeno y ahora en la siguiente diapositiva igualmente lo tenemos resuelto, después compárenlo. Bueno, acá tenemos bien marcado cuál descarté por homocigota o por heterocigota, ¿sí? Fíjense que yo hago el descarte vial por vial, marco por renglones, digamos, y después una vez que terminé de marcar todos los viales, recién ahí hago el descarte en la parte superior, ¿sí? Bueno,
acá está lo que les decía, que el antígeno C, la especificidad anti-C, la descarto porque tengo autocontrol negativo y el antígeno presente en el glóbulo rojo del paciente. Quiere decir que este halo anticuerpo no va a ser dirigido contra un antígeno que el paciente tenga, ¿sí? En este caso me quedaron descartados todas las especificidades menos el D. Especial atención que la especificidad anti-E y anti-Kel no me quedaron descartadas en estado homocigota, sino por heterocigota, así que debería agregar células adicionales. Y fíjense que la especificidad que no me quedó descartada, el paciente no tiene el antígeno, ¿sí? En este caso el D. Vamos a buscar la coincidencia de clave, coincide perfecto. ¿Qué quiere decir la coincidencia de clave? Como decíamos antes, es una coincidencia en el patrón de reactividad en vertical entre el antígeno, la disposición antigénica en los viales y las pruebas cruzadas del paciente. Fíjense que en todas las que está el antígeno D me da positivo, en todas las que no está el antígeno D me da negativo. Acá vamos a tener que agregar células adicionales, por lo que les nombraba antes, que aquellas especificidades que descarté solo por heterocigota, tendría que descartarlas por homocigota. Entonces debería usar 3 células adicionales. Una que tenga D, no tenga E ni Kel, una que tenga E grande, en homocigota, no tenga D ni Kel, y una que tenga Kel homocigota y no tenga D ni E. Para el Kel, como les vuelvo, siempre les repito, se los vuelvo a decir, va a ser difícil que consiga una célula adicional que sea Kel homocigota, ¿sí? Bueno, pero en la medida de lo posible, si la tengo, la debería usar. Y bueno, lo que debo hacer con estas células adicionales es hacer la prueba cruzada, ¿sí? Entre esta célula y el suero del paciente. ¿De dónde saco generalmente las células adicionales? De paneles viejos vencidos o de donantes que yo haya tipificado por algún motivo. Cualquiera de las dos pueden ser usadas, ¿sí? Es viable. Bueno, como les decía, tengo que usar tantas células como especificidades me quedaron sin descartar o descartadas por heterocigota nada más. Y debo hacer la prueba cruzada. Por último, debo hacer el cálculo de P. En este caso, el cálculo de P está basado solamente en 14 células. Y les voy a decir primero qué es el cálculo de P y después de dónde saco estas 14 células. El cálculo de P es un cálculo de probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de error en que con el anticuerpo y los estudios que yo hice con los resultados que obtuve, que yo diga tengo un anti-D y en realidad en vez de tener un anti-D es que coincide la clave por efecto del azar, ¿sí? Por suerte, por desgracia para nosotros en realidad. Bueno, es el cálculo de probabilidad de error y tiene que ser igual o menor a 0,05 o una vez en 20 como para que sea un valor de P adecuado, ¿sí? Mientras el número, el valor de P sea más chiquito, o sea, más ceros tenga, más números, fíjense que acá es 0,0000, mientras más ceros tenga y más chiquito sea el número de P, menor va a ser la probabilidad de error. La probabilidad de error en este caso es que una vez en 3.432 veces puede que me haya equivocado y no sea un anti-D, sino que sea otra cosa, ¿sí? En caso de que nosotros utilicemos células adicionales, tenemos que sumarlas en el cálculo de P. Yo como no les puse el resultado, después si quieren vuelvan un poquito el video para atrás, como yo no les puse el resultado de las células adicionales, yo no las estoy contando acá en el cálculo de P, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer para que mi cálculo de P me dé adecuado? Mientras yo siga una lógica, que los resultados que tengan sean lógicos y razonables, el cálculo de P me va a dar cada vez más grande, ¿sí? Si yo consigo algún resultado que no sea el esperado, ahí me va a disminuir el número de P. ¿Qué es lo esperado? Que cuando esté el antígeno, si yo tengo el anticuerpo contra ese antígeno, me dé positivo, y si yo
no tengo el antígeno me dé negativo. O sea, si yo coloco un reactivo anti-A en un glóbulo rojo que tiene antígeno A, lo que espero es que sea positivo. Bueno, acá lo mismo, ¿sí? En este caso el anticuerpo detectado es un D, un anti-D. Entonces, si yo tengo un anti-D, que espero que cuando está el antígeno D me dé positivo y cuando no está el antígeno me dé negativo, ¿sí? Ahora vamos a ver, por eso es la tabla, primero les aclaro, relaciona el antígeno positivo con el resultado positivo. Acá se pone ese resultado. Lo que yo no espero es tener resultado positivo en aquellas células que no tengo antígenos, ni resultados negativos en los que tengo el antígeno, ¿sí? El resultado negativo espero tenerlo ¿dónde? Cuando no tengo el antígeno, ¿sí? Bueno, ¿y de dónde salieron estas 14 células que yo tipifiqué? Pensemos, son todas aquellas células en que yo tengo tipificado el antígeno e hice una prueba cruzada. En este caso tengo 2 células del panel detector, tengo 11 células del panel identificador, son 13 células, y tengo unas células que son las células propias del paciente. ¿Por qué? Porque yo tipifiqué el antígeno D en el paciente, recuerden que es D negativo, y también hice una prueba de autocontrol, hice un enfrentamiento entre las células y el suero. Y también obtuve un resultado que fue negativo en este caso, ¿sí? Entonces, tengo 14 células en total. Las del paciente, las 2 del panel detector y las 11 del panel identificador. Después vuelvan para atrás el video y fíjense en cuáles está presente el antígeno y me da positivo y en cuáles está ausente y me da negativo. Yo les digo de memoria, pero después vuelvan para atrás y chequeen. En el panel detector, en las 2 células está el antígeno y me da positivo, y en los viales 1, 3, 5, 6 y 11 tengo positivo en el panel identificador. Entonces ahí junté las 7 células, las 5 del panel identificador y las 2 del panel detector, que son antígeno positivo, resultado positivo. Después tengo antígeno negativo, resultado negativo, el autocontrol, o sea, las células del paciente, y tengo 6 viales del panel identificador que no tienen antígeno D y me dan negativo. Ahí junté las 14 células y relaciono las que son antígeno positivo, resultado positivo, y antígeno negativo, resultado negativo, ¿sí? Bueno, recién ahí, una vez que yo tengo un cálculo de P adecuado, es que puedo asegurar que mi paciente tiene un anti-D. Bueno, ahora decimos que ahora que ya dijimos que la paciente tiene un anti-D, vamos a responder estas preguntas, ¿sí? ¿Qué puede haber desencadenado la sensibilización materna? En este caso es una embarazada, había tenido 4 gestas, ¿sí? La actual, 2 embarazos que llegó a parto natural y un aborto. Y aparte había tenido 2 transfusiones de glóbulos rojos. Es muy raro que una mujer en edad fértil la transfundan con glóbulos rojos RH positivos y SRH negativo, ¿sí? A menos que haya sido una superurgencia y no haya disponibilidad de sangre RH negativo, que no es lo que pasó en este caso, que ella refiere que fue después del parto, así que suponemos que no la transfundieron mal con el RH, y la sensibilización puede haber sido por cualquiera de los 2 embarazos anteriores o el aborto que sufrió, ¿sí? Una pregunta importante es cada cuánto deberíamos estudiar a los pacientes, ¿sí? A las embarazadas, repásenlo en el teórico que tuvieron de enfermedad hemolítica, pero se las estudia a las que son RH negativos, como esta paciente en particular, una vez por mes, una vez cada 28 días, ¿sí? Lo ideal para las pacientes que son RH positivos es estudiarlas al principio del embarazo y después de la semana 28, o sea, en el último trimestre, repetir la prueba de detección de anticuerpos irregulares. Para aquellas que son RH negativo, como nuestra paciente actual, es una vez cada 28 días. Recuerden igual que esta paciente ya está en semana 35 de embarazo, ¿sí? Y que en este caso, como ya está sensibilizada y está sensibilizada con un anticuerpo clínicamente significativo, deberíamos fijarnos primero el título,
que va a tener la paciente. No es lo mismo que tenga un título de 2 a que tenga un título de 4000, ¿sí? Pero bueno, ahora vamos a ver con el resultado que tengamos de la titulación, cada cuánto la tenemos que estudiar, ¿sí? Por lo menos cada 15 días la tenemos que estudiar, porque estamos en el tercer trimestre y está sensibilizada contra un anticuerpo clínicamente significativo. ¿Qué estudios debemos repetir a la paciente cuando vuelva? Bueno, todos: ABO-RH, detección, identificación y titulación, ¿sí? Debemos aplicar la gamma-globulina hiperinmune anti-D. La gamma-globulina hiperinmune anti-D a esta paciente en semana 28 y 32 y posparto. Bueno, entre semana 28 y 32 no, porque ya pasó, o sea, ella vino con 35 semanas de embarazo. Y posparto tampoco, en este caso particular. ¿Por qué? Porque ella ya está sensibilizada al D. ¿Cuáles son los 3 consignas que debe reunir un paciente para recibir la gamma-globulina anti-D? Primero, ser RH negativa, que ya lo es. Estar expuesta o potencialmente expuesta al antígeno D. Posparto lo estaría, si el recién nacido es RH positivo o DU positivo. Y no estar sensibilizada al D. Ya esa premisa no la cumple, así que esta paciente no es candidata a recibir la profilaxis, ¿sí? En semana 28-32 no, porque ya se pasó. Y posparto no, porque ya está sensibilizada al D. ¿Qué otro estudio debo realizar a esta muestra? Bueno, lo que veníamos hablando antes, que es la titulación. Bueno, acá están las respuestas. Cualquier evento sensibilizante antes mencionado, que en este caso los partos y el aborto. Cada 15 días les puse unos asteriscos acá porque depende del título que vamos a obtener. ¿Qué debo repetir? Hago RH, DA y titulación. ¿Debo aplicar la gamma-globulina? No, porque ya está sensibilizada. Y ahora vamos a ver, cuando les muestre la titulación les voy a mostrar otra cosa. Les voy a hacer una aclaración sobre esto. ¿Y qué otro estudio debo hacer a la muestra? Bueno, la titulación del anticuerpo hallado. La titulación. ¿Con qué células se realiza la titulación? Eso va a depender mucho de cada servicio en el que estén trabajando o estudiando, porque hay diferentes puntos de vista. La titulación generalmente se hace con células homocigotas para el antígeno diana del anticuerpo hallado y en el medio óptimo de reacción. ¿Qué pasa con la titulación en embarazadas? El feto no va a ser nunca homocigota para el antígeno en cuestión, ¿sí? El feto no va a ser nunca homocigota para el D. ¿Por qué? Porque va a tener un padre RH positivo y un padre RH negativo. Entonces va a ser heterocigota para el D. Por lo general, en lo que es estudios de embarazadas, en enfermedad hemolítica feto-neonatal, lo que se hace es igualmente utilizar células homocigotas para el antígeno en cuestión, sea el D, sea el E, sea cualquiera que sea clínicamente significativo, para recrear la peor situación posible in vivo, ¿sí? Ya sabemos que el feto nunca va a ser homocigota para el antígeno, pero bueno, recreamos la peor situación y esperamos lo peor, por así decirlo, ¿sí? En este caso, que es el D, está estudiado y comprobado que las células que más expresión del antígeno D son aquellas que tienen el D en conjunto con el E grande. Así que se titula generalmente los anticuerpos anti-D con células R2-R2. ¿Por qué es importante titular el anticuerpo cuando es descubierto? Para tener un punto, primero, inicial, para saber en dónde estamos parados, como les nombraba antes. No es lo mismo tener un título de 2 a tener un título de 4000, 8000 o lo que sea. Ya tener un título de 2 y uno de 512, por ejemplo, es mucha diferencia. Y para tener un punto de comparación en las siguientes visitas, ¿sí? Por ahí tiene 2, 2, 2, 2, 2, mantiene el 2 todo el embarazo. Por ahí arranca con 512, mantiene el título de 512 todo el embarazo y resulta que cuando nace el bebé es RH negativo, ¿sí? Así que por eso es importante para saber dónde estamos parados y para tener un punto de referencia y comparación con las siguientes titulaciones.
¿Qué indicaría un aumento en la titulación del anticuerpo? Que la madre, que es la productora del anticuerpo, está siendo expuesta al antígeno productor de ese anticuerpo, ¿sí? En este caso, como está embarazada, que el feto es RH positivo, ¿sí? Hay que tener especial atención en los puntos críticos al momento de titular, que cuáles son aquellos que me pueden generar un error en la titulación o en la lectura. Ya sabemos que al terminar en fase antiglobulínica, un momento crítico muy importante es el tema de los lavados, el descarte del último lavado y el agregado del suero de Coombs, pero por ejemplo podemos agregar como un punto crítico muy importante realizar adecuadamente la técnica. Depende del método en el que esté trabajando, los ay, no me sale la palabra, pero los utensilios, digamos, que voy a usar. Si no es lo mismo trabajar en tubo, que voy a usar una pipeta Pasteur, voy a usar el tubo, voy a usar solución fisiológica, y no es lo mismo trabajar en tarjeta, que voy a tener que usar una pipeta calibrada, ¿sí? Nunca se realiza la suspensión madre para trabajar en tarjeta con pipeta Pasteur, siempre con elementos calibrados, ¿sí? Bueno, entonces ahí tenemos que prestar atención de cómo estamos trabajando. Otro de los puntos que tenemos que tener en cuenta es que una vez que empiezo a trabajar con una paciente, tengo que registrar el método en el que trabajo. Si yo trabajo, por ejemplo, en un hospital que a veces tengo tarjetas y a veces no, tengo que aclarar: tal fecha estudié a la paciente en tubo o en tarjeta, porque la tarjeta es un poco más sensible, entonces puede que varíe la intensidad de reacción entre una visita y la próxima, y que esa variación sea debida al medio en el que estoy trabajando. Bueno, y acá llegamos a la aclaración que les mencioné antes, que les iba a decir cuando lleguemos a la titulación. ¿Puede ese anticuerpo bajar el título para la próxima consulta? ¿En qué casos y por qué? Bueno, podría bajar, yo les digo que sí. ¿Por qué? ¿Y en qué casos? Siempre y cuando se trate de una inmunización pasiva. En este caso es por aplicación de gamma-globulina. Quizás esta detección de anticuerpos que nosotros hacemos es por la gamma-globulina aplicada en semana 32 de embarazo y no porque ella generó el propio anti-D. En la próxima visita el título debería bajar si se trata de inmunidad pasiva, y debería mantenerse o aumentar si se trata de inmunidad activa, ¿sí? En el caso que el anti-D detectado haya sido el de la gamma-globulina, bueno, en ese caso sí, posparto le vamos a aplicar la gamma-globulina anti-D, ¿sí? La profilaxis. Si el bebé es RH positivo o RH negativo, DU positivo. Bueno, acá tienen escrito lo que les mencioné recién, ¿sí? Traten igualmente después de repensar las respuestas, y si quieren agregar o quitar algo, me avisan, o debatir o lo que sea, ¿sí? Bueno, ¿cómo se hace la titulación? Se hace realizando diluciones seriadas, o sea, sucesivas diluciones del suero del paciente, y enfrentándolo a una suspensión globular. Fíjense que acá tengo el suero diluido a la mitad, diluido 1 en 4, 1 en 8, 1 en 16, 1 en 32, así hasta 1024. Siempre se trata de usar 10 tubos de dilución madre, que es de suero al medio a suero 1 en 1024, y se enfrenta a la suspensión globular. En este caso, ¿con cuál? Con una que sea R2-R2, ¿sí? Y ahí se gradúa la intensidad de reacción hasta que me dé positivo. ¿Cuál es el título? La titulación es una técnica semi-cuantitativa. Me dice que yo tengo anticuerpo y más o menos cuánto, pero no que tengo 15 anticuerpos, 200, 500, un número fijo, no es un número puntual. Lo que me dice es hasta qué dilución sigue estando presente el anticuerpo y es efectivo, ¿sí? O sea, reacciona. Siempre la titulación es la inversa de la dilución que me dio una cruz. De la última dilución que me dio una cruz, la inversa. En este caso, ¿cuál es? La última dilución es 1 en 8, me dio una cruz. Este sería el título, ¿sí? ¿Cuál es el punto final? La inversa de la última dilución que me dio positivo. En este caso es 16, ¿sí?
Y el score se saca con los puntajes de las distintas intensidades. Recuerden que para 4 cruces son 12 puntos de score, para 3 cruces son 10, para 2 cruces son 8, para una cruz es 5 y para weak es 2 o 3 puntos, depende del libro en que lo lean. Eso lo van a tener que, el día de mañana cuando estén trabajando, ponerse de acuerdo con sus compañeros. Fíjense que yo acá les puse un asterisco también, ¿sí? Acá. Y en el score. ¿Por qué? Porque también hay bibliografía que habla que el score se suma hasta la última dilución positiva, o sea, hasta el punto final. La última dilución en que la prueba cruzada es positiva, el punto final. Y algunos toman el score hasta el título. En este caso, yo lo tomo hasta el título, por eso les puse solo 23 y les puse el asterisco, ¿sí? Eso lo van a tener que ver y fijar, y que todos opinen lo mismo en el lugar en el que estén trabajando posteriormente, ¿sí? Bueno, acá se los escribí mal. Está en la semana 18 de embarazo, ella tenía 23 años, ¿sí? Tomemos en cuenta que está en semana 18 de embarazo, es la tercera gesta que tiene, ¿sí? Tuvo un parto en 2016, un aborto en 2015 y la gesta actual, ¿sí? No tuvo cesáreas, no tuvo cirugías, no tuvo transfusiones, no consume medicaciones ni tiene enfermedades actuales. Tipificamos a la paciente por directa, ABO y RHD, fenotipo RH, control e inversa, ¿sí? Y detección de anticuerpos. ¿Qué grupo ABO, RH, fenotipo tiene esta paciente? ¿Cuál es el genotipo más probable y cómo me dio la detección de anticuerpos irregulares? Bueno, ¿qué resultados obtuvimos? Que la paciente es, por directa es 0, RH positivo, fenotipo D, C, E grande, E chico. La inversa es alfa beta, así que no tengo discrepancias. Puedo asignar a esta paciente el grupo 0 positivo, D grande, C grande, E grande, E chico, ¿sí? No hace falta aclarar igual D grande, porque si tiene el D es que es RH positivo, si no lo tiene es RH negativo. Con este fenotipo vamos a buscar el genotipo más probable, ¿sí? Es R1-RZ en este caso, y la detección de anticuerpos me dio positivo. Aprovecho para aclararles, porque una chica me escribió y me preguntó, entonces quizás alguien más tenga esa duda, ¿cuál es la diferencia entre el genotipo más probable y el genotipo posible? ¿Se acuerdan que en el caso anterior les dije el único genotipo posible para el C grande E chico era R', R'? Bueno, el más probable, ¿cómo se hace? Se hace estudiando un montón de población que tiene cierto fenotipo, en este caso ¿sí? En este caso este fenotipo. La mayoría de esas personas fueron R1-RZ, ¿sí? Se les hizo el estudio genético. Habrá otras personas que en vez de ser R1-RZ pueden ser, por ejemplo, RZ-R'. Es más raro todavía, pero podría ser, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el más probable? El que la mayoría de la población que tiene este fenotipo tuvo, ¿sí? Entonces nosotros vamos a pensar que nuestro paciente estuvo en esta parte de la población la grande, ¿sí? Por eso decimos más probable. De 100 personas que yo agarre, 99 seguramente van a ser R1-RZ. Y capaz que hay una que sea, no sé, RZ-R', ¿sí? Por así decirlo. Y bueno, y la detección de anticuerpos me dio positiva. Fíjense en este caso que me dio positivo, pero tengo diferente intensidad entre el vial 1 y el vial 2, ¿sí? Una vez que tenemos una detección de anticuerpos positiva, ¿qué tenemos que hacer? Siempre pasar. Bueno, tenemos la identificación acá de anticuerpos. Fíjense nuevamente, tenemos en la parte que dice autocontrol, ponemos los antígenos para los que tipificamos a la paciente. El autocontrol me dio negativo y tengo todos los viales positivos. Distinta intensidad, pero positivo al fin. ¿Qué puedo hacer en este caso? O sea, ¿cómo resolvería este caso? Porque no tengo viales para hacer un descarte.
¿Qué se les ocurre? Fíjense, como les decía, que el autocontrol me dio negativo, sí, es lo único que me dio negativo, y tipifiqué bueno, los antígenos. Pero yo con esto, ¿qué voy a hacer? Voy a poder descartar solo las especificidades del RH, más que eso no, y me queda el anti-C chico incluido, así que no me sirve mucho. En este caso en particular, para resolver el panel, lo que vamos a hacer es agregar más medios de reacción, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros recuerden que trabajamos en tarjeta y solo tenemos la lectura final, que es de antiglobulina humana, ¿sí? Terminamos todo en CUMS, es la única lectura que tengo en tarjeta. Entonces, si yo abro el panel, lo voy a leer en lectura inmediata, en 37 y en CUMS, puedo diferenciar si es que tengo distintos tipos de anticuerpos, ¿sí? Determino igualmente si es halo o autoanticuerpo. El autocontrol me dio negativo, así que es un halo anticuerpo. Descarto como siempre pensando en homocigota o heterocigota el antígeno que esté. Luego busco la coincidencia clave. Luego incluyo posibles anticuerpos. Uso células adicionales si es necesario. Tipifico el antígeno en ese paciente y realizo el cálculo de P. Siempre son los mismos pasos para resolver todos los paneles. Bueno, ahí separamos las lecturas, ¿sí? Fíjense, lectura inmediata, 37 y CUMS, como les decía. Y ahí ya tengo en cada lectura, en cada fase, distintos viales que me van a dar negativos, ¿sí? Entonces yo voy a hacer un descarte para lectura inmediata y un descarte para antiglobulina, ¿sí? Fíjense que igualmente el autocontrol me dio negativo en todas las lecturas. Para la lectura inmediata voy a hacer un descarte utilizando estos viales, ¿sí? Fíjense, el 2, el 4, el 8 y el 9. Si es que alguna especificidad de los antígenos que yo ya tipifiqué en la paciente me dan que no lo puedo excluir por presencia antigénica en hematíes propios. El descarte completo se los dejo a ustedes, pero finalmente les va a quedar descartado casi todo, menos el KEL y el M, y descartado solo por heterocigota, fíjense acá, el kit B. Entonces me van a quedar para usar células adicionales una con KEL, una con kit B y una con M, ¿sí? Para lectura en fase antiglobulínica voy a tener menos viales para hacer el descarte, el 1, el 6 y el 11. El autocontrol, fíjense que también es negativo, así que voy a poder hacer descarte de los antígenos del RH que ella tiene. Fíjense que para esta lectura me van a quedar sin excluir el antígeno C chico, la especificidad anti-C y anti-Lewis A, ¿sí? Y que descarté por heterocigota el antígeno KEL, el DAFI-A y el M, ¿sí? Todas las especificidades que yo no descarté son posibles anticuerpos que voy a tener. Que un anticuerpo sea generalmente de un tipo de globulina, tipo el anti-Lewis A generalmente es de tipo IgM, ¿sí? Pero existen casos reportados de anti-Lewis IgG. Entonces yo no puedo descartar porque reaccionó en fase antiglobulínica y no en lectura inmediata, por ejemplo, ¿sí? Siempre, por eso es que hago un descarte por medio que estoy trabajando, por lectura que hago. Que no sea generalmente un anticuerpo de tipo IgG no me da la pauta para descartarlo, ¿sí? Fíjense que entonces con fase antiglobulínica coincide la clave con la especificidad anti-C chico, ¿sí? Coincide el patrón de reactividad en vertical, la presencia antigénica en los viales y el patrón de reactividad enfrentándolo con el suero del paciente. Y noten que el paciente no tiene el antígeno, ¿sí? Y en lectura inmediata coincide la clave con el antígeno M, ¿sí? La presencia antigénica en los viales con
el patrón de reactividad entre suero y viales. Y fíjense que en este caso les pongo un signito porque no es un reactivo que nosotros vamos a tener generalmente. Los del RH generalmente en cualquier servicio están. El del KEL, por ejemplo, también está en bastantes servicios. Pero un anti-M es raro verlo porque es un anticuerpo, es un reactivo caro. Entonces, en este caso no voy a poder tipificar al paciente. ¿Sí? ¿Qué espero yo? Que como el autocontrol es negativo, sea un halo anticuerpo anti-M, ¿sí? Bueno, y ahora vamos a ver el tema del cálculo de P, ¿sí? El cálculo de P se hace un cálculo de P para cada anticuerpo detectado, ¿sí? Y en este caso, como en cualquier otro caso en el que yo tenga suma de anticuerpos, voy a empezar a obtener resultados que no son los esperados. Como les decía en el caso anterior, lo que yo espero es que el resultado positivo lo obtenga en células que tienen el antígeno y resultado negativo en células que no tienen el antígeno, ¿sí? Pero me van a aparecer cosas como esta. Un resultado positivo en alguna célula que no tiene el antígeno, ¿sí? Esto me puede pasar sobre todo cuando tengo suma de anticuerpos. La función del cálculo de P es la misma, es ver la probabilidad de error en que yo diga tengo un anti-C chico, como en este caso, cuando no lo tenga y sea producto de la suerte, del azar, de que le pegué de casualidad con la clave de C chico, ¿sí? Fíjense que en este caso tenemos una sola célula. El cálculo de P se hace por anticuerpo detectado y lo puedo hacer depende del medio en el que yo trabajé. Si el anti-C lo hago mirando la lectura antiglobulínica, el anti-M lo voy a hacer mirando la lectura inmediata. Entonces, este cálculo, este 1 que hay acá, ¿qué célula me refiero? Acuérdense que yo llevé a distintas lecturas recién el panel identificador, no el detector. Entonces, en el cálculo de P, yo lo que voy a tener que tomar son todas las células que utilicé, ¿sí? Todas las células que tienen tipificado el antígeno C son las células propias, eso es 1, las células del panel detector, ahí ya tenemos 3, y las 11 del panel identificador. Esta célula de acá, que me dio resultado positivo cuando el antígeno no está, es la célula 1 del vial 1 del panel detector. Que yo hice la prueba cruzada solo en medio antiglobulínico, no tengo C chico, pero sí tengo antígeno M y el resultado me dio positivo, ¿sí? Esto pasa cuando tengo suma de anticuerpos. Recuerden que contabilicé esas 14 células y aunque tengo un resultado no esperado, el cálculo de P sigue siendo válido, ¿sí? Mucho menor, fíjense que una vez en 200 me puedo estar equivocando y el número absoluto de P tiene menos 0, ¿sí? Es más grande. Pero sigue siendo mayor a 1 en 20, así que está todo bien, puedo contabilizarlo. Puedo tomar como que tengo un anti-C. En caso de que use células adicionales, yo tengo que contabilizarlas como siempre. Como yo no les nombré todavía las células adicionales que usé y tampoco les pongo el resultado de la prueba cruzada, yo en el ejemplo no las cuento. Pero si ustedes tipifican la célula y la van a enfrentar con el suero, deberían contarlas acá, ¿sí? Para el cálculo de P del anticuerpo anti-M me va a pasar lo mismo, ¿sí? Lo que yo espero es tener resultados positivos en las que tengo el antígeno y resultados negativos en las que no tengo el antígeno. Tengo una sola célula, ¿sí? Que no tiene el antígeno y que me dio positivo. También me estoy refiriendo a esta célula del panel detector, que es la única que tipifiqué que hice la prueba cruzada solo en medio antiglobulínico, entonces en ese caso no está el antígeno M, pero sí está el antígeno C chico, que es en la célula del vial 2, ¿sí? Del panel detector. Y en este caso, ¿por qué tengo 13 células en total si antes tenía 14? O sea, ¿qué pasó con esa célula que perdí? La célula que no tengo es la del autocontrol, no tengo las células propias del paciente. Contabilicé solo las 2 células del panel detector y las 11 del panel identificador. En este caso, en el panel identificador, todas las que tenían el antígeno M me dieron positivo, todas las que no lo tenían me dieron negativo, ¿sí?
Y a ver qué más me faltó aclararles. No, nada más. Bueno, lo mismo con las células adicionales. Como yo no les pongo el resultado, no las cuento. Pero si ustedes agregan células adicionales, bueno, le suman el resultado, las suman en el total y lo acomodan. Como les decía antes, las células adicionales generalmente son de paneles viejos que no están hemolizados y que sean útiles para utilizar. Y fíjense que, como les decía, yo no les pongo el resultado, por eso no las cuento. Y voy a tener hasta esta célula número 3, por eso le puse otro sombreado, las células adicionales que uso para confirmar o no el anti-M. Fíjense que uso una célula quelomocigota, porque lo había descartado solo por heterocigota, que no tenga M, ni KID, acá me falta ponerle que no tenga KID. Que no tenga KID B, que es el que tengo que confirmar. Una célula que tenga M y no tenga KID ni KEL, y una célula que tenga KID homocigote y no tenga KEL ni M, ¿sí? Y ahí hago el resultado. Si me da resultado positivo solo en la célula 2, quiere decir que yo tengo el anti-M, no tengo ni anti-KEL ni anti-KID, ¿sí? Bueno, y acá abajo están del 1 al 4, son las 4 células que yo voy a usar para confirmar el anti-C chico. Fíjense que tengo que usar una célula que sea homocigota para el C, no tenga Daffy, Lewis ni N. Una que tenga Lewis, no tenga C, ni Daffy, ni N. Una que tenga Daffy homocigota, no tenga C chico, ni Lewis A, ni N. Y una que tenga N homocigote, no tenga Lewis A, ni Daffy A, ni C chico, ¿sí? Bueno, en este caso los anticuerpos identificados son anti-C y anti-M. ¿Qué puede haber desencadenado la sensibilización materna? Lo mismo que antes, todo aquel evento que sea posiblemente sensibilizante, que son los embarazos, las gestas, los abortos, ¿sí? En este caso la paciente no recibió transfusiones, así que ambos anticuerpos los puede haber generado por estos embarazos previos. Tengan en cuenta que el anti-M es uno de los anticuerpos irregulares que aparece raro, pero se ve que aparece de manera natural, se genera como si fueran los del AVO, se genera sin una exposición a un antígeno eritrocitario. ¿Cada cuánto deberíamos estudiar a esta paciente? Fíjense que ella tiene 2 anticuerpos, de los cuales uno es clínicamente significativo, el anti-C chico es de tipo IgG, pasa placenta, podría afectar al feto, así que dependiendo del título que tenga, la voy a citar cada 28 días. Si tiene un título muy alto, cada 15, etc. El anti-M en este caso no nos preocupa porque es de tipo IgM, así que para afección para el feto no va a generar, pero sí lo tenemos que tener en cuenta al momento de transfundir a la mamá si es que es necesario. ¿Qué estudios debemos repetir? Bueno, como siempre, ABO-RH, DAI, identificación y titulación. ¿Debo aplicar gamma globulina hiperinmune anti-D, la profilaxis, a esta paciente en semana 28 y 32 y posparto? ¿Por qué? ¿Sí o no? Bueno, no, en este caso no, porque la paciente es D positivo, ¿sí? Acuérdense, las 3 premisas para que un paciente sea candidato a recibir la profilaxis es que sea D negativo, que esté expuesto o potencialmente expuesto al antígeno D y que no esté sensibilizada contra el antígeno D. Bueno, esta ya arranca mal porque es D positivo, así que no recibe profilaxis, ¿sí? ¿Qué otro estudio debo realizar a la muestra? Bueno, esta pregunta se las tendría que poner antes, porque siempre les hablo de la titulación y es la respuesta a esta pregunta. Sí, acá tenemos las respuestas, así les quedan bien diferenciadas. Sí, es cada 28 o 30 días, una vez por mes hasta el tercer trimestre, luego cada 15 días, a menos que aumente mucho el título antes, ¿sí? Acá les puse considerablemente. ¿Cuál es un aumento de título considerable? 2 diluciones, más de 2 diluciones es un aumento considerable, o más de 10 puntos de score, ¿sí? Que es lo mismo a 2 tubos de una cruz, que valen 5.5 puntos, más de 10 puntos sería un aumento considerable. Quizás el título no aumenta
sigue siendo, por ejemplo, 4, pero la primera vez que vino me da una cruz, hasta 4. Y después cuando vuelve me da 4 cruces, 4, entonces me aumenta mucho el score y ahí sí tengo que pensar que está aumentando, no el título, pero sí la avidez del anticuerpo por el antígeno. ¿Qué estudios debo repetir? Bueno, hago RH, bueno, todo lo que les dije antes. La titulación. ¿Con qué células se realiza la titulación? Con células que sean homocigotas para el antígeno en cuestión. En este caso voy a tener que hacer dos titulaciones diferentes, una para el C chico y una para el M, ¿sí? Y cada célula de esa titulación va a tener que tener, cuando yo estoy titulando el antígeno C chico, que tenga C chico en estado homocigota y que no tenga antígeno M. Cuando yo titulo el M, que tenga M en estado homocigota y no tenga el antígeno C chico, ¿sí? Y la titulación se realiza en el medio óptimo de reacción. O sea, para el M lo voy a tener que titular en lectura inmediata y para el C chico en lectura antiglobulínica. Porque es importante titular el anticuerpo por lo mismo que antes, para ver en qué punto estamos parados, cómo afrontar el estudio o el tratamiento de la embarazada en caso que me dé un título muy alto y para tener un punto de referencia para comparar la próxima vez. ¿Puede este anticuerpo bajar el título? Bueno, en este caso es más raro, ¿sí? Pero puede bajar si es una inmunidad pasiva, ¿sí? Como les decía antes. Como en el caso anterior la inmunidad pasiva podía ser factible por aplicación de gamma globulina anti-D. En este caso, ¿cómo podría ser una inmunidad pasiva? Bueno, si la paciente recibió una transfusión de algún componente plasmático que tiene este anticuerpo. En este caso no, porque ella dijo que no recibió transfusiones. Fíjense la titulación para el anti-C chico, como hicimos la anterior. La titulación siempre es la inversa de la última dilución que reacciona una cruz y el punto final es la última reacción positiva que tengo. Y el score se saca 4 cruces 12 puntos, 3 cruces 10, 2 cruces 8, 1 cruz 5. En este caso, fíjense que el punto final y el título coinciden porque el punto final es la última reacción positiva, que es justo 128. La titulación para el M se hace en lectura inmediata. El título es la inversa de la última dilución, que es positivo una cruz. El punto final, la última dilución que me dio positivo. Bueno, acá tenemos el título para anti-M, ¿sí? Lo mismo, el título es la última dilución que me dio una cruz, la inversa. Punto final, la última dilución que me dio positivo, la inversa. En este caso coinciden de vuelta. Título 4, punto final 4, score 13. Ahora vamos a tener varios paneles, les voy a dejar para que vayan aplicando los mismos pasos que en dos casos anteriores y los resuelvan ustedes por su cuenta, ¿sí? Tienen que contestar todas estas preguntas. ¿Qué puede desencadenar la sensibilización? ¿Cada cuánto debemos estudiar al paciente? ¿Qué estudio debemos repetir? Si debo o no aplicar la gamma globulina anti-D? ¿Y qué otros estudios debo realizar en la muestra? Lo mismo que veníamos contestando para los dos casos anteriores. Después, respecto a la titulación, ¿con qué célula se hace la titulación? Porque es importante titularlo, los puntos críticos, etc. Hagan ustedes el ejercicio y en estos días les subo la respuesta, ¿sí? Tenemos el panel 3. Miren todos los datos que tenga, ¿sí? Me parece que no se los agregué, pero también traten de sacar el cálculo de P. Eso se saca mediante una tablita de Excel, pero aunque se haga en la tabla comparando células que tengan antígeno positivo, antígeno negativo, resultado negativo, como las tablitas que yo les subí, ¿sí? No importa que no tengan el número de P, pero relacionen las células, fíjense si lo pueden buscar. Acá tenemos otro panel, lo mismo, fíjense todos los datos que yo tenga, ¿sí? Los tengo que utilizar. Otro panel más. Bueno, una vez que estudiamos a la mamá,
todo muy lindo, pero la mamá está embarazada, así que al bebé algo tenemos que hacer. ¿Qué vamos a hacer con el bebé durante el embarazo? Lo que nosotros podemos hacer durante el embarazo es hacer una transfusión intraútero, ¿sí? Transfusión intraútero se puede hacer de cualquier componente plasmático. No sé si escucharon la clase de trombocitopenia feto neonatal, pero se puede transfundir tanto glóbulos rojos como plaquetas, ¿sí? En este caso vamos a hablar solo del tema de glóbulos rojos, ¿sí? ¿Cuál es el propósito de la transfusión intraútero? El único propósito que tiene la transfusión intraútero es corregir la anemia fetal. Yo quiero corregir la anemia fetal y suprimir la eritropoyesis. O sea, quiero que mi bebé, mi feto, no produzca más glóbulos rojos propios, ¿sí? Corrijo la anemia y evito que siga produciendo sus propios glóbulos rojos para evitar que los siga destruyendo, ¿sí? O sea, que los nuevos los destruyan. Toda la parte teórica, vayan al teórico, escúchenlo, que es muy interesante el tema. Bueno, lo importante, las características de los glóbulos rojos. Que estén irradiados siempre para transfusión intraútero, para TIU, se usan glóbulos rojos irradiados hasta 24 horas después de la irradiación. Más de ese tiempo no se pueden utilizar esos glóbulos para una TIU. Sí, para neo tampoco, se usa para adulto de última. Pero para TIU irradiados y hasta 24 horas post irradiación. Leucodepletados, lo ideal es que sean leucodepletados en las primeras horas luego de extraídos, ¿sí? Para ¿qué hace la leucodepresión? Saca el glóbulo blanco, pero el que está entero. Si nosotros filtramos el glóbulo rojo muchos días después, o un par, porque en realidad tiene que ser sangre fresca, si yo lo filtro 3-4 días después de la extracción, voy a tener muchos glóbulos blancos que ya están rotos y liberan, entre otras cosas, interleuquinas al medio, y eso lo voy a estar transfundiendo al feto. Bueno, siempre tienen que ser glóbulos rojos grupo ABO 0, ¿sí? Siempre para TIU se usa 0. Y el RH compatible con la madre, ¿sí? Si la madre es RH negativo, solo puede recibir TIU RH negativo. Y si la madre es RH positivo, puede recibir cualquiera de los dos. Van a ver que hay bibliografía que refiere que solo pueden que la TIU siempre se hace con glóbulos rojos 0 RH negativo, ¿sí? Pero en el manual técnico dice glóbulos rojos 0 RH compatible con la madre. La compatibilidad, la prueba de compatibilidad pretransfusional se hace con el suero materno, ¿sí? Los glóbulos rojos tienen que ser antígeno negativo para el cual la madre está sensibilizada, ¿sí? Si tiene un anti-D van a ser D negativo, si tiene un anti-C chico va a ser C chico negativo, si tiene un anti-DAFI va a ser DAFI negativo. Tiene que ser siempre sangre fresca, máximo 7 días después de extraídos. Lo ideal es que mientras más fresco mejor, ¿sí? Y tienen que ser glóbulos rojos sin aditivos, sin sagmanitol ni ningún conservante, ¿sí? Y deben tener un hematocrito del 80% o mayor. ¿Esto cómo se logra? Bueno, sin aditivos, claramente. Uno de los motivos por los que necesito que mis glóbulos rojos no tengan aditivos es porque necesito el mayor hematocrito posible, ¿sí? Para que, como yo tengo que corregir la anemia, lo que yo quiero transfundirle al bebé, al feto, es solo glóbulos rojos, no aditivos, no plasma, no nada, ¿sí? Y otra de las causas es que el sagmanitol, por ejemplo, le daña el riñón al feto y al recién nacido, entonces tengo que evitar sustancias nocivas para el recién nacido. Bueno, traten de preparar ustedes las TIU para todos los paneles que resolvimos antes, los dos de los casos clínicos y los que les puse para que hagan ustedes, ¿sí? Esto también se lo subo después, les subo un Power con todas las explicaciones de las respuestas. Y lo que tienen que tratar de indicar es qué pacientes requieren y cuáles no la aplicación de gamma-globulina hiperinmune anti-D, ¿sí? Después de recibir la transfusión intraútero. Razonen a qué pacientes, qué requisitos tienen que tener y bueno, ahí se fijan cuál le aplico y cuál no a la gamma-globulina de profilaxis. Bueno, y ahora les voy a mostrar unos ejemplos
de TIU que tenemos, ¿sí? ¿Por qué vamos a hacer una TIU? Porque una mamá tiene un anticuerpo que está afectando al feto, ¿sí? Le está generando una anemia, le puede llegar a provocar hasta la muerte. Entonces vamos a pasar a hacer una TIU para revertir este tema de la anemia y la eritropoyesis fetal, ¿sí? Tenemos distintos casos. En este caso, por ejemplo, una mamá que tiene detección de anticuerpos irregulares negativa. ¿Qué podría llegar a ser que me cause una anemia fetal que me puede estar atacando los glóbulos rojos del feto? ¿Sí? Pueden ser dos cosas distintas. Lo más común, como la mamá es cero, que sea por ABO, ¿sí? Un anticuerpo ABO, un título alto, un anti-A, un anti-B, no sé, depende del feto. Que me esté atacando los glóbulos rojos del bebé y que lleguemos a un extremo de una TIU. No es para nada común, pero podría llegar a ser. O puede llegar a ser que tenga un anticuerpo irregular de tipo IgG que me esté afectando el feto, que no esté representado en los paneles detectores de anticuerpos, ¿sí? Que es un anticuerpo contra un antígeno de baja prevalencia poblacional. Después tenemos acá una TIU por un anticuerpo anti-D, también todos los anticuerpos son de tipo IgG, que pasan placenta, afectan al feto. Fíjense que la detección puede tener distintas intensidades, ¿sí? Y que requieran igualmente una TIU, ¿sí? Y bueno, hay mezclas de distintos grupos ABOs de las mamás. Vamos a preparar la TIU para la mamá 1, ¿sí? La mamá de 0 positivo, la detección de anticuerpos negativa. ¿Qué hemocomponentes vamos a utilizar? Glóbulos rojos, nada más, ¿sí? La TIU siempre glóbulos rojos, con las características que mencionamos antes. La cantidad lo deben haber visto en el manual o en el Power de la clase teórica. Depende de la edad gestacional y la severidad de la anemia que tenga, el caso en particular, así que no nos vamos a detener mucho en eso. La compatibilidad siempre se realiza con el suero materno. ¿Qué grupo ABO van a ser los glóbulos rojos? Siempre 0. En este caso, RH positivo o negativo, cualquiera de los dos. ¿Y alguna característica antigénica particular? No. ¿Sí? Si fuera el caso de que es por ABO. Si es que me está generando una anemia, una enfermedad hemolítica feto-neonatal por un anticuerpo contra un antígeno de baja prevalencia poblacional, bueno, ahí que ese antígeno no esté presente en el glóbulo rojo. La mamá 2, vamos a prepararle una TIU, es AB positivo, ¿sí? AB negativa, perdón, AB negativo, DAI positiva, tiene un anti-D. Hemocomponente y cantidad siempre es lo mismo para todos. Glóbulos rojos nada más, sin plasma, glóbulos rojos para TIU. ¿Sí? TIU siempre va con glóbulos rojos. Y la cantidad según la edad gestacional y la severidad de la anemia. Eso va a ser siempre igual. ¿Cómo vamos a hacer la compatibilidad con el suero materno? Los glóbulos rojos van a ser 0, RH negativo sí o sí en este caso, porque tiene que ser compatible con la madre, que la madre es negativa, así que le vamos a pasar negativo, y en este caso particular tiene un anti-D, así que con más razón va a ser negativa. Vamos a preparar la TIU para la mamá 3, ella es B positivo, DAI positiva, tiene un anti-KEL. Le pasamos glóbulos rojos, cantidad necesaria según el caso particular, compatible con el suero materno, grupo ABO 0, y en este caso el RH puede ser tanto positivo como negativo, porque ya es RH positivo. Y características antigénicas particulares, sí, que estos glóbulos rojos no tengan el antígeno KEL, ¿sí? Porque la mamá tiene un anti-KEL. Preparamos la TIU para la madre 4, ella es A negativo, DAI positiva con un anti-E grande, ¿sí? Vamos a pasarle solo glóbulos rojos, cantidad necesaria según el caso, compatible con el suero materno. En este caso, bueno, siempre van a ser grupo ABO 0, RH negativo, y en este caso que los glóbulos rojos no tengan el antígeno E grande, ¿sí? ¿Va a ser fácil o difícil conseguir este tipo de sangre? Fácil, porque
la mayoría de las personas RH negativas son R chica, R chica. Preparamos la TIU para la mamá 5, ella 0 negativo, DAI positivo, anti-E chico. Preparamos glóbulos rojos desplasmatizados, compatibles con el suero materno, que sean grupo ABO 0, RH negativo, sí o sí porque la mamá es RH negativo. Una característica antigénica particular que no tengan el antígeno E chico. ¿Va a ser fácil o difícil conseguir este tipo de sangre? Va a ser difícil porque la mayoría de las personas RH negativo son R chico, R chica, como les decía recién. En caso de que algún paciente RH negativo, algún donante en este caso, tenga antígenos de letra grande, sea E grande o C grande, por lo general es R', R2', ¿sí? O sea, es difícil conseguir un RH negativo sin letra chica, C o E. En estos casos es que van a leer que cuando necesitamos una combinación antigénica difícil de conseguir, lo que se puede hacer es extraerle sangre a la madre, a la misma madre, y transfundir esos glóbulos rojos al feto. ¿Por qué? Porque la madre no va a tener el antígeno contra el que genere el haloanticuerpo, ¿sí? Entonces ahí lo que podemos hacer es sacarle un poco de sangre a la madre, preparar la transfusión y transfundimos, ¿sí? Bueno, vamos a preparar, creo que ya era la última, TIU para la MA 6. Ella es A positivo, DAI positiva con anti-S grande. El anticuerpo anti-S generalmente es de tipo IgG. En este caso, si está afectando al feto, es de tipo IgG, ¿sí? ¿Qué voy a preparar? Glóbulos rojos desplasmatizados, cantidad necesaria según el caso, compatible con el suero materno, que sean grupo ABO 0, en este caso RH positivo o negativo porque la mamá es A positivo, y que no tengan antígeno S esos glóbulos rojos, ¿sí? Con que yo haga la prueba cruzada y me dé la prueba de compatibilidad pretransfusional, la prueba cruzada entre glóbulos de la bolsa y la mamá y el suero de la mamá y me dé negativo, no me alcanza. Yo tengo que tipificar sí o sí el antígeno y fijarme que sea antígeno S negativo, ¿sí? Bueno, ya terminamos con el tema TIU. Cualquier duda también me pueden preguntar o me pueden escribir o lo que sea. Y pasamos al nacimiento. ¿Qué pasa en el nacimiento? Se corta el lazo sanguíneo materno-fetal, ¿sí? Ya el bebé sale de la panza claramente y ya no voy a tener más el pasaje de anticuerpos maternos hacia el feto. Pero ¿qué pasa? El anticuerpo que ya está en circulación fetal va a quedar en circulación fetal, ¿sí? No va a seguir produciendo más, pero los que tiene ya los tiene y les quedan. Entonces, una vez que nace el bebé, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacerle grupo y factor solo por directa. ¿Por qué? Por lo que les decía antes, los anticuerpos que va a tener el bebé en circulación van a ser solo los maternos, ¿sí? No tienen anticuerpos naturales, claramente, los empiezan a producir a partir de los 4 a 6 meses, así que no se hace la prueba inversa, sí se tipifica el ABO solo por directa. Y el RH. Le tengo que realizar el fenogenotipo RH, si fenotipo y genotipo más probable, o en el caso que tenga ambos padres, el genotipo posible. Tengo que realizarle la PCD, al menos poliespecífica, pero se recomienda, si podemos, realizar la prueba de directa monoespecífica contra IgG. En caso de ser PCD positiva, se debe realizar un eluido a los glóbulos rojos. Es obligación. Si tengo PCD positiva, tengo que hacer el eluido y fijarme qué es lo que me está causando esa PCD. Y en caso de necesitar una exsanguina transfusión, la misma debe ser compatible con el suero materno, ¿sí? Los glóbulos rojos a transfundir tienen que ser compatibles con el suero materno y el eluido de los glóbulos rojos del recién nacido. O sea, los glóbulos rojos que le paso los enfrento con las dos cosas que tengo con anticuerpos, que es el suero materno, que son los anticuerpos que va a tener en circulación el feto, y el eluido, que son los anticuerpos que tienen pegados a su glóbulo rojo, ¿sí? Y el plasma tiene que ser compatible con los glóbulos rojos del recién nacido, el plasma que yo le voy a pasar,
tiene que ser compatible, porque si no va a estar hemolizando los glóbulos rojos que tiene en circulación, y a su vez tiene que ser compatible con los glóbulos rojos que le voy a transfundir, ¿sí? En este caso, como la mayoría de donantes, el plasma que se usa tiene detección de anticuerpos irregular negativa, lo que me tengo que fijar más que nada es el tema del grupo ABO, que sean compatibles entre sí. Bueno, y así como hablamos de los propósitos de la TIU, vamos a hablar de los propósitos de la exsanguinotransfusión, ¿sí? Tiene distintos propósitos, no están escritos en orden de importancia, ¿sí? Están todos mencionados los propósitos que tiene. Uno de los propósitos que tiene es corregir los valores de anemia, ¿sí? Anemia tanto por valores bajos de hemoglobina o de hematocrito, o por pérdida de la volemia, ¿sí? Tienen un metabolismo distinto los recién nacidos, y si pierden más del 10% de la volemia, le pueden ocasionar ciertas complicaciones. Otro de los propósitos es eliminar los anticuerpos maternos que tengan en circulación en el neonato. Como yo les decía, los anticuerpos que tienen en circulación son todos anticuerpos maternos. No tiene anticuerpos propios circulantes. Otro de los propósitos es eliminar los propios glóbulos del recién nacido, los cuales ya están sensibilizados y van a ser hemolizados. Entonces yo lo que quiero hacer es evitar esa hemólisis de los glóbulos rojos circulantes sensibilizados. Otro de los propósitos que está resaltado porque es un propósito muy importante, yo diría el más importante de todos, eliminar la bilirrubina no conjugada circulante, ¿sí? ¿Por qué la quiero eliminar? Porque es lo que me va a generar el daño neurológico en el recién nacido. Entonces yo la quiero eliminar, la quiero sacar de circulación. El bebé por sí sola no la puede eliminar. Y otro de los propósitos, aportar albúmina para el transporte de la bilirrubina residual, o sea, de la que no puedo eliminar, le aporto el transportador, que es la albúmina, ¿sí? Para que el bebé por sí solo la pueda eliminar. Les decía que todos son importantes, les resalté el punto 4, ¿sí? Este pareciera ser el más importante, pero fíjense que si yo elimino solo la bilirrubina, pero no elimino los glóbulos rojos, estos glóbulos rojos se van a hemolizar, van a generar bilirrubina. Si yo no le aporto albúmina para el transporte de la bilirrubina que le queda, va a seguir teniendo bilirrubina. O sea, como que son todos importantes. Y si yo no elimino los anticuerpos maternos, esos anticuerpos quedan ahí en circulación para seguir sensibilizando los glóbulos rojos del bebé. Entonces es como que el más importante es el punto 4, pero están todos relacionados entre sí, ¿sí? Bueno, ¿cómo preparo una exsanguina transfusión? Siempre se calcula el reemplazo de 2 volemias. ¿Por qué? Porque esto elimina entre el 70 y el 90% de los anticuerpos circulantes, que recuerden que son todos maternos, ¿sí? Y elimina el 50% de la bilirrubina total, ¿sí? De toda la bilirrubina que tiene el feto, voy a eliminar solo la mitad. Por eso la importancia de aportar albúmina, ¿sí? ¿Cómo calculo la volemia? Depende del peso del recién nacido y la edad gestacional. Si es un recién nacido a término, se calculan 85 mililitros por kilogramo de peso, ¿sí? Si yo tengo un recién nacido de 2 kilos 100, yo tengo que hacer 2.1 por 85, que son 2.1 kilos por 85 mililitros, y esa va a ser la volemia. Esa volemia la tengo que multiplicar por 2 para tener un valor total, ¿sí? El volumen total que tengo que preparar. Y para un recién nacido prematuro de bajo peso se calculan 100 mililitros por kilo. Si yo tengo un recién nacido de 1 kilo 100, ¿sí? Multiplico 1.1 por 100 mililitros, ¿sí? Y ahí voy a tener la volemia. Esa volemia multiplico por 2 y tengo el volumen total de lo que tengo que preparar. Siempre utilizamos glóbulos rojos resuspendidos en plasma, ¿sí? En este caso usamos glóbulos rojos y plasma fresco congelado. En TIU solo glóbulos rojos y acá glóbulos y plasma. Las características de los glóbulos rojos son las mismas para TIU, salvo la irradiación. ¿Por qué? Porque si es un bebé que pesa más de 1,2 kg, no hace falta que sea irradiado a menos que haya recibido una TIU,
¿sí? Si recibió transfusión intraútero, va siempre irradiado. Si no recibió y pesa más de 1,2 kg, no hace falta que esté irradiado. Hay lugares que por convención se utilizan otro valor de corte. Por ejemplo, yo tomo 1,5 kg. 1500 gramos para arriba no va irradiado, 1500 gramos para abajo va irradiado, ¿sí? Eso lo tienen que consensuar en el lugar que trabajen ustedes. Hay lugares que para mí es exagerado, pero bueno, que va todos los bebés, todas las transfusiones que tengan van siempre irradiadas, no importa el peso del bebé. Así que, bueno, eso después lo verán. La indicación igualmente está en el manual técnico y el valor de corte es 1,2 kg. Bueno, ahora tenemos unos ejemplos de exsanguinotransfusión para preparar, ¿sí? Tienen que fijarse distintos datos. Uno de los datos, bueno, claramente es el grupo de la mamá y el tipo de detección de anticuerpos que tiene, el grupo ABO del bebé y la PCE que le dio positiva, ¿sí? El peso que tiene para ver cómo calculamos la volemia y el hematocrito final que nos piden que preparemos la exsanguino, ¿sí? Nosotros vamos a resuspender glóbulos rojos en plasma fresco congelado. Esa mezcla tiene que tener un hematocrito final deseado, ¿sí? Por lo general es un poquito mayor al hematocrito esperado en los bebés, ¿sí? Se sabe, bueno, igual el tema de las anemias y eso ya la vieron en el teórico, no importa. Vamos a repásenlo por allá. Pero lo que sí es importante es el hematocrito final deseado que nos van a pedir que preparemos la exsanguino. En general es entre un 50 y un 60% de hematocrito, esa mezcla entre glóbulos rojos y plasma. Y no sé si se dieron cuenta, pero son las exsanguinas transfusiones para los casos que realizamos TIU. Así que para todos estos ejemplos, como ya hicimos la TIU, los glóbulos rojos van a ser irradiados, ¿sí? ¿Y qué espero encontrar en el eluido del recién nacido? Bueno, todos los anticuerpos maternos que puedan estar afectando al feto. Para el ejemplo 1, lo que teníamos era una mamá grupo 0 con la DAI negativa y un bebé A positivo con la PCD positiva 4 cruces, ¿sí? Es un recién nacido bajo peso, eso quiere decir RNBP, de 650 gramos. Y el hematocrito final que nos piden esta exsanguinotransfusión es 55. Vamos a ir por partes. Lo primero que tenemos que hacer es calcular la volemia, como les decía, es el peso en kilos por 100 mililitros kilo. ¿Por qué? Porque es un recién nacido bajo peso, ¿sí? Si fuera nacido a término es 85 por kilo. Esto es la volemia, 65 mililitros es lo que me da la volemia del bebé. Para todas las exsanguinotransfusiones se calcula preparar 2 volemias, ¿sí? Así que este valor lo multiplico por 2 y me da el valor a preparar completo, ¿sí? Yo tengo que preparar 130 mililitros de sangre reconstituida con un hematocrito de 55%, ¿sí? ¿Qué hemocomponentes vamos a usar? Glóbulos rojos y plasma. Lo que yo me tengo que fijar en los glóbulos rojos que sea compatible con el suero materno y el eluido del recién nacido, ¿sí? Entonces, ¿qué me tengo que fijar? Los anticuerpos maternos que pueden estar afectando a este bebé. En este caso, como la mamá es 0, lo que va a estar afectando al bebé son los anticuerpos anti-A de tipo IgG que tiene la madre, ¿sí? Así que lo que yo voy a utilizar cuando la mamá es 0, recuerden que en el eluido sí voy a tener anti-A, pero la mamá es 0, así que ella en circulación tiene tanto anti-A como anti-B. Entonces, al bebé lo van a estar afectando los anticuerpos anti-A, pero también va a tener en circulación anticuerpos anti-B, ¿sí? Entonces, el único glóbulo rojo que le puedo pasar al bebé en una exsanguinotransfusión con mamá 0 son glóbulos rojos 0, ¿sí? En este caso RH positivo porque el bebé es A positivo, pero si tengo 0 negativo de sobra, cosa que no pasa nunca, pero no importa, le puedo pasar tanto 0 negativo como 0 positivo, ¿sí? Siempre voy a tratar de elegir la opción que menos desperdicio, entre comillas, tengo, ¿sí?
vamos a optimizar el uso de recursos. Y después, ahora vamos a ver las cantidades. Y después lo que vamos a usar es plasma fresco congelado. El plasma fresco tiene que ser compatible con los glóbulos rojos del feto y los glóbulos rojos a transfundir, ¿sí? Entonces, como los glóbulos rojos son 0 y el bebé es A, yo le puedo pasar plasma A, que sea isogrupo con el feto y es compatible con los glóbulos rojos a transfundir, o plasma AB, que vendría a ser como el plasma universal. Así como se dice que el cero negativo es el glóbulo rojo universal, bueno, el AB es el plasma universal. Me sirve para todos. Claramente voy a tratar de usar plasma A, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a encontrar en el eluido del bebé? Primero vamos a ver eso. Anti-A de tipo IgG, ¿sí? Es el anticuerpo materno que me está afectando al feto, ¿sí? Y vamos a ver qué cantidades vamos a usar de cada hemocomponente. ¿Cómo calculamos las cantidades de cada hemocomponente? Que es lo que yo les escribí acá, el resultado final, ¿sí? Vamos a utilizar una cuenta siempre, concentración inicial por volumen inicial, concentración final por volumen final. Esto es lo que tenemos que relacionar, ¿sí? La concentración inicial es la concentración que yo tengo al principio de todo. ¿Yo de qué parto? De glóbulos rojos. Entonces la concentración inicial es el hematocrito de la unidad de glóbulos rojos que voy a usar, ¿sí? Siempre se utilizan unidades sin aditivos, entonces lo que calculamos es que están al 80%. El volumen inicial es la cantidad de esos glóbulos rojos que yo tengo que utilizar, que en este caso, ¿cuánto es lo que voy a utilizar? No lo sé, ¿sí? Entonces es lo que tengo que calcular. La concentración final es el hematocrito al que me pide el médico tratante que tengo que llevarle esa sangre reconstituida. Y el volumen final es el volumen que yo calculé que tengo que reemplazar, que son las dos volemias, así que es 130, ¿sí? Yo lo que tengo que hacer es reemplazar estos valores con los datos que tengo. Concentración inicial es el hematocrito de la unidad que voy a usar. El volumen inicial es lo que yo no sé que necesito, ¿sí? Es lo que tengo que calcular. Concentración final es el hematocrito final de la sangre reconstituida que tengo que preparar. Y el volumen final son las dos volemias, ¿sí? Modifico los valores que tengo. Esto que está acá, como está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Entonces yo tengo que hacer 55% por 130 mililitros dividido 80%. Esto y esto se cancela, entonces el resultado final va a ser en mililitros. Yo hago 55 por 130 y este resultado dividido 80. Me va a dar 89,37. ¿Sí? Esos son los glóbulos rojos. ¿Y cómo sé qué cantidad de plasma tengo que usar? Es la cantidad de líquido, digamos, en este caso plasma, que tengo que agregarle a esos glóbulos rojos para llegar al volumen total, ¿sí? Si yo tengo que preparar 130 mililitros de sangre reconstituida y le pongo 89,37 de glóbulos rojos, hago, ¿sí? 130 menos esos 89 que tengo acá, ¿sí? 130 menos 89 me da 40,63, ¿sí? En este caso, como son mililitros, yo lo que puedo preparar son 90 mililitros de glóbulos rojos y 40 de plasma, ¿sí? Redondeo, no hay ningún problema, no me va a modificar mucho el hematocrito total, ¿sí? Entonces, repasemos, el volumen total se forma con el volumen de glóbulos rojos más el volumen de plasma, ¿sí? Paso el volumen de glóbulos rojos para acá restando y tengo el volumen de plasma, ¿sí? Vamos a ver, bueno, y el tema del eluido ya lo mencionamos antes, que en el eluido voy a encontrar lo que está afectando al glóbulo rojo del bebé, que en este caso es el anti-A de tipo IgG. Ahora vamos a preparar la exsanguinotransfusión para el segundo caso, ¿sí? De los que les puse anteriormente. Es una mamá AB negativo que tiene un anti-D, el bebé 0 positivo, tiene la PCB positiva, ¿sí? Que me piden, es un recién nacido a término que pesa 3 kilos 100 o 3100 gramos, ¿sí? Y me piden un hematocrito del 50% para la sangre reconstituida.
¿Qué tengo que hacer primero? Bueno, primero vamos a ver qué es lo que voy a encontrar en el eluido del bebé, ¿sí? En este caso el anti-D, porque la mamá es RH negativo, tiene un anti-D y el bebé es RH positivo. No voy a encontrar anticuerpos del ABO, ¿por qué? Porque la mamá es AB, no tiene anticuerpos y más allá de si fuera otro grupo AB, ABO, perdón, que no sea AB, o sea A o B, no me va a estar afectando al feto porque el feto es cero, ¿sí? No tiene antígenos ni A ni B. Bueno, una vez que me fijo eso de qué tengo en el eluido, tengo que fijarme la volemia. Como es un recién nacido a término, pesa 3 kilos 100, lo que yo voy a hacer es el peso en kilos, multiplicarlo por 85 mililitros kilo y me da 263,5 mililitros. Esta es la volemia del recién nacido. Como saben, tengo que preparar 2 volemias, multiplico por 2. Acá es 263,5 por 2 y me da 527 mililitros, ¿sí? ¿Qué hemocomponentes voy a usar? Glóbulos rojos y plasma fresco congelado. Los glóbulos rojos tienen que ser compatibles con el suero materno y con el eluido del recién nacido, ¿sí? En este caso, como el bebé es grupo 0, le voy a pasar glóbulos rojos isogrupo, ¿sí? RH negativo, porque lo que me está afectando al bebé es el anti-D que yo encontré en el eluido, ¿sí? Y el plasma fresco congelado tiene que ser compatible con los glóbulos rojos del feto y compatible con los glóbulos rojos a transfundir. En este caso, como todo es 0 y 0, voy a usar plasma 0, ¿sí? Los glóbulos rojos propios, los glóbulos rojos a transfundir, el plasma también lo uso 0. Pero si yo utilizo plasma B o AB, es lo mismo, porque al no haber antígenos ABO no me va a interferir, ¿sí? Como les decía antes, optimización de recursos, uso todo 0, ¿sí? Vamos a ver el tema de las cantidades de vuelta, que esto es lo más difícil que se les hace para calcular siempre. La cantidad inicial es el hematocrito inicial de la bolsa que yo tengo, que es 80 generalmente, ¿sí? El volumen inicial que yo necesito es lo que tengo que calcular. La concentración final es el hematocrito que me pide el médico, que es 50%, lo anoto acá. Y el volumen final son las dos volemias, ¿sí? 527. Hago la cuenta, 50% por 527 mililitros dividido este total por 80%, tacho los por ciento y me quedan mililitros y es 329,375 mililitros, ¿sí? Este es el número que te dan la calculadora. Lo que podemos hacer es redondearlo a 329 o a 330, ¿sí? Y el volumen total de la sangre reconstituida, ¿cómo se compone? Por el volumen de glóbulos rojos y el volumen de plasma fresco congelado. Entonces yo a ese volumen total, que es 527, le tengo que restar el volumen de glóbulos rojos que obtuve. Y ahí voy a tener el volumen de plasma que tengo que adicionarle, ¿sí? Bueno, entonces ahí componemos los 329 mililitros de glóbulos rojos con 198 de plasma. Componemos los 527, que son las dos volemias, y es la sangre reconstituida que le vamos a pasar a nuestro paciente, que en este caso es el recién nacido. Traten de preparar las exsanguinotransfusiones de los casos anteriores, que había 6, ¿se acuerdan? Que son los mismos que le preparamos TIU. Recuerden que en esos casos, como ya recibieron TIU, son todos glóbulos rojos irradiados. Y acá les preparé otros ejemplos. Piensen como que no recibieron TIU ninguno de estos bebés, ¿sí? Nacieron y es lo que encontré. Y acá tenemos algunos datos más, ¿sí? Fíjense que para darle un poco más de complejidad les agregué el RH del bebé y de la mamá. Lo que tenemos que tratar de hacer cuando tenemos el fenotipo RH es respetar el fenotipo RH del paciente, que es el bebé el que va a recibir la exsanguinotransfusión. Y también piensen para cada caso, los 4 anteriores que nos quedaron y estos 5 más, ¿qué voy a encontrar en el eluido de los glóbulos rojos? Recuerden que son todos los anticuerpos maternos que puedan estar afectando al glóbulo rojo.